La tarde de la graduación tenía un aire casi irreal, como si el tiempo se hubiera detenido para permitirles disfrutar ese momento. Sofía y Natalia posaban juntas para las fotos, ambas con toga y birrete, sonriendo como si nada en el mundo pudiera opacar ese logro. Sus padres estaban allí, orgullosos, abrazando a Natalia con efusividad y felicitándola una y otra vez. A Sofía también la felicitaron, claro, pero de una manera más contenida, como si su éxito hubiera llegado por añadidura y no por mérito propio. Mientras sostenía su diploma, Sofía no pudo evitar que una vieja espina se clavara más profundo en su pecho. Sus padres habían costeado cada centavo de la carrera de Natalia, la matrícula, los libros, el alquiler de su departamento cerca del campus, incluso un auto. Para ella, en cambio, no hubo ningún ahorro, ninguna cuenta destinada a su educación. Lo había sabido desde hacía años, pero en ese instante, mientras miraba a su familia reunida alrededor de su hermana, la herida volvió a abrirse. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. La desigualdad en el trato no era nueva. Sofía había aprendido desde niña a vivir con la sensación de ser menos importante. Recordaba cómo, en su infancia, su madre abrazaba a Natalia con un calor especial, con ese brillo en los ojos que nunca tuvo cuando la miraba a ella. Su padre, por su parte, era generoso con los elogios cuando Natalia sacaba buenas calificaciones, pero apenas reaccionaba cuando Sofía lograba lo mismo o incluso más. En las fotos familiares, la diferencia era evidente. Mientras que Natalia tenía álbumes completos documentando cada etapa de su vida desde el primer día, Sofía apenas aparecía en imágenes después de los 3 meses de nacida. Cuando preguntaba por qué, su madre respondía con una risa ligera: es que eras muy inquieta y no salías bien en las fotos. En su momento, Sofía aceptó la respuesta sin cuestionarla, pero con el tiempo comenzó a notar que esa era la excusa para casi todo lo que la hacía sentir menos. Los cumpleaños eran otro recordatorio de la preferencia implícita. Natalia recibía fiestas bien planeadas, regalos cuidadosamente escogidos, con detalles que demostraban que sus padres conocían sus gustos. Sofía, en cambio, tenía celebraciones más modestas, con regalos más genéricos. No es que la ignoraran por completo, pero la diferencia en el esfuerzo era innegable. Sofía nunca se sintió maltratada en el sentido estricto de la palabra. Sus padres nunca le negaron comida, ropa o techo, pero el cariño y la atención eran otra historia. Lo notaba en los pequeños gestos, en las frases al pasar, en la forma en que su madre decía mi niña cuando hablaba de Natalia, pero rara vez usaba ese tono dulce con ella. La brecha se hizo más evidente en la adolescencia. Si Natalia llegaba tarde, sus padres le daban una advertencia suave: ten más cuidado la próxima vez. Si Sofía llegaba 5 minutos después de la hora establecida, la recibía un interrogatorio. Cuando Natalia olvidaba hacer una tarea, su padre le aseguraba que hablaría con la maestra para explicarlo. Si Sofía olvidaba algo, la reprendían con un debe ser más responsable. Cuando Natalia comenzó a hablar sobre sus planes para la universidad, sus padres escuchaban con atención, emocionados. Discutían opciones, le daban consejos sobre qué carrera elegir, le aseguraban que tenían todo planeado para su educación. Sofía, sentada en la misma mesa, esperaba que en algún momento le preguntaran a ella qué quería estudiar, pero la pregunta nunca llegó. La noche en que Natalia anunció su decisión de estudiar arquitectura, su padre sonrió con orgullo y dijo: hemos ahorrado para tu universidad desde que naciste. A Sofía se le heló la sangre. Algo dentro de ella le decía que esa frase no la incluía a ella, pero necesitaba confirmarlo. Esa misma noche, después de recoger los platos de la cena, Sofía reunió el coraje necesario y fue al estudio de su padre. Lo encontró revisando unos documentos y, con la voz lo más firme que pudo, preguntó: papá, yo también quiero ir a la universidad. ¿Han ahorrado algo para mis estudios? Su padre la miró con sorpresa, como si la idea nunca hubiera cruzado su mente. Luego suspiró y dijo con calma: Sofía, no es que no queramos ayudarte, pero tú siempre has sido más independiente. Natalia necesita más apoyo. Sofía sintió como algo se rompía dentro de ella. Independiente.
No era un cumplido, era una justificación para dejarla sola. Aquella noche, en la oscuridad de su habitación, tomó una decisión: si sus padres no iban a apoyarla, ella encontraría la forma de salir adelante por sí misma. Se inscribió en la carrera de contabilidad, no por pasión, sino porque era una opción estable que le permitiría trabajar mientras estudiaba. A las pocas semanas consiguió un empleo limpiando oficinas en el centro. Se despertaba a las 5 de la mañana para trabajar antes de sus clases y luego volvía por la tarde para completar otro turno. Así empezó su verdadera lucha. Los días de esfuerzo dieron frutos. Sofía había dedicado años a estudiar sin descanso, sacrificando horas de sueño y cualquier vestigio de vida social. Su desempeño sobresaliente llamó la atención de la universidad y, una mañana, recibió la noticia: había ganado una beca nacional por excelencia académica. La carta oficial la tenía en sus manos, y aunque su corazón latía con fuerza por la emoción, una parte de ella temía la reacción de su familia. La ceremonia de premiación fue un evento solemne, con discursos inspiradores y aplausos de compañeros y profesores. Sofía subió al escenario con la cabeza en alto, sabiendo que nadie le había regalado nada. Buscó a sus padres entre la multitud y los encontró en una de las últimas filas. Estaban ahí, sí, pero sus rostros no reflejaban ni la mitad del orgullo que habían mostrado cuando Natalia terminó su carrera. Su madre aplaudía de manera mecánica, mientras su padre apenas esbozaba una sonrisa. Después de la premiación, la familia se reunió en el vestíbulo de la universidad. Natalia fue la primera en abrazarla con sinceridad. «Estoy tan orgullosa de ti», le susurró al oído. Sus padres, en cambio, se limitaron a decir: «Felicidades». Sin emoción, sin efusividad. Sofía sintió como ese viejo nudo en su garganta se hacía más grande. No esperaba un festejo, pero al menos hubiera querido que la vieran, que reconocieran todo lo que había logrado sin su ayuda. Esa noche, mientras guardaba su diploma, Natalia se acercó a su habitación con una expresión que Sofía no supo descifrar. Cerró la puerta tras de sí y, tras unos segundos de silencio, soltó algo que cambió la vida de Sofía para siempre: «Nosotras no somos sus hijas biológicas». La frase quedó suspendida en el aire como un eco imposible de ignorar. Al ver la incredulidad en el rostro de su hermana, Natalia continuó: «Nos adoptaron cuando éramos bebés. Mamá y papá nunca lo dijeron porque querían que todo pareciera natural, pero lo descubrí hace años, buscando documentos en su estudio». Sofía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Todo en su vida había sido una mentira. Pero Natalia aún no terminaba. «Hay algo más», dijo, con la voz más baja. «Antes de nosotras, tuvieron una hija biológica. Se llamaba Camila. Nació prematura y no sobrevivió». Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Y qué tiene que ver eso con nosotras?», preguntó, aunque en su interior ya comenzaba a entender. Camila era la niña que ellos soñaban. Y cuando nos adoptaron, inconscientemente, buscaron en mí lo que habían perdido. Por eso siempre me protegieron más, por eso siempre me trataron diferente», explicó Natalia con tristeza. «No fue porque fuéramos hermanas, ni porque yo fuera mejor que tú, sino porque, de alguna forma, yo llené ese vacío en ellos». De repente, todo tuvo sentido para Sofía. No era su sangre lo que la había hecho ajena en su propia familia. No era que Natalia fuera la hija biológica y ella no. Era algo aún más cruel: ella simplemente no encajaba en la imagen de la hija que sus padres habían perdido. No representaba lo que ellos necesitaban para sanar su dolor. Pasaron días sin que Sofía pudiera asimilarlo por completo. Seguía adelante con su vida, con su trabajo y sus estudios, pero dentro de ella algo se había roto. Y entonces, la realidad golpeó de nuevo: sus padres estaban al borde de la quiebra. El negocio familiar, el mismo que había financiado los estudios de Natalia, estaba en ruinas. Deudas acumuladas, malas inversiones y una economía en declive los habían llevado al punto más bajo. Una noche, Natalia la buscó con urgencia. «Necesito tu ayuda», le dijo, con desesperación en la voz.
Los negocios de papá y mamá están en crisis. No tienen dinero para pagar la hipoteca, pero son demasiado orgullosos para admitirlo. Si no hacen algo, perderán la casa. Sofía la miró con incredulidad. Durante años, ella había luchado sola, sin el más mínimo apoyo. Ahora, ¿su familia esperaba que fuera su salvación? ¿Y qué se supone que haga yo?, respondió con frialdad. Natalia tomó sus manos. Tienes contactos en el mundo financiero, podrías ayudarlos a reestructurar sus deudas. Quizá convencer a algún inversionista de darles una oportunidad. Sofía soltó una risa amarga. Ahora sí valgo algo para ellos, ¿no? Pero, a pesar de todo, Sofía no era cruel. No podía ignorar el dolor de Natalia, ni la desesperación de unos padres que, aunque nunca la trataron como igual, seguían siendo su familia. Sin embargo, esta vez, si iba a ayudarlos, lo haría con sus propias reglas. No volvería a ser la hija invisible. Sofía se tomó varios días antes de dar una respuesta. No era fácil decidir si ayudar o no. Sus padres nunca la habían apoyado, pero ahora que los roles se invertían, la necesitaban. Finalmente, cuando Natalia volvió a insistirle, Sofía accedió, pero con una condición clara: si voy a hacer esto, quiero la verdad. No más secretos. Y quiero que reconozcan quién soy y lo que he logrado, no por conveniencia, sino porque lo merezco. La conversación con sus padres fue incómoda. Su padre permaneció en silencio, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Su madre, en cambio, no tardó en quebrarse. Con la voz temblorosa, confesó: nunca supe cómo tratarte, Sofía. No es que no te quisiera, pero después de perder a Camila, algo en mí se rompió. Cuando llegó Natalia, vi en ella algo familiar, algo que podía amar sin miedo. Pero contigo siempre sentí que estaba fallando. Las palabras la golpearon más de lo que esperaba. No era consuelo, ni justificación, pero al menos ahora entendía la raíz del problema. Sus padres no la despreciaban por no ser su hija biológica. Simplemente, ella representaba lo que ellos nunca habían aprendido a manejar, una hija que no encajaba en la imagen de lo que creían haber perdido. Sofía respiró hondo y les dijo con firmeza: no puedo cambiar el pasado, pero tampoco voy a seguir siendo invisible para ustedes. Si quieren mi ayuda, será con mis condiciones. Su padre, aún con el orgullo reflejado en su mirada, asintió sin decir palabra. Su madre solo sollozó, asintiendo entre lágrimas. Al día siguiente, Sofía se puso manos a la obra. Analizó los números de la ferretería, identificó los problemas financieros y elaboró un plan para sacarlos de la crisis. Durante años había estudiado contabilidad y administración por su cuenta y ahora tenía la oportunidad de demostrarlo, aunque fuera en un terreno inesperado. Al principio, su padre fue reacio a aceptar sus sugerencias. Era un hombre de negocios a la antigua, confiado en su intuición más que en los números. Pero Sofía le presentó datos sólidos, estrategias bien pensadas y, poco a poco, él comenzó a verla con otros ojos. ¿Qué harías tú con estas deudas?, le preguntó una noche. Era la primera vez que le pedía consejo. Con paciencia y determinación, Sofía propuso renegociar pagos con proveedores, buscar una línea de crédito con mejores condiciones y cambiar la estrategia de ventas. Su padre la escuchó sin interrumpirla, y al final, por primera vez en su vida, le dijo: me sorprende lo mucho que sabes. Hiciste un buen trabajo, Sofía. No eran palabras grandilocuentes, pero viniendo de él, significaban mucho. Su madre también comenzó a cambiar, aunque de una forma más sutil. Un día, le llevó un café mientras trabajaba en las cuentas de la ferretería. Otro día, dejó su plato favorito en la mesa sin decir nada. Pequeños gestos, casi torpes, pero que demostraban un intento genuino de acercarse. Natalia, quien siempre había sido el puente entre todos, observaba en silencio. No son perfectos, pero están intentando, le dijo a Sofía una noche. Ella suspiró. Sí, pero esta vez, yo también decido hasta dónde los dejo entrar.
Porque Sofía había entendido algo importante, no se trataba de venganza, ni de buscar la validación que nunca tuvo. Su éxito no dependía de que sus padres la reconocieran, sino de lo que ella misma decidiera construir. Al final, logró estabilizar las finanzas de la ferretería, pero no se quedó esperando gratitud eterna. Sabía que su familia aún tenía mucho que aprender, y aunque los lazos podían sanar, también necesitaban límites. Así, Sofía tomó una decisión: seguiría adelante con su vida, mantendría una relación con su familia, pero en sus propios términos. Algunos puentes los reconstruiría con paciencia, y otros, simplemente, los dejaría atrás. Su historia no era la de una hija buscando amor, sino la de una mujer que, por fin, había aprendido a elegir su propio camino. Con el paso de los meses, la ferretería comenzó a recuperarse. Las deudas se redujeron y las ventas mejoraron. Sofía no solo había salvado el negocio familiar, sino que había probado algo aún más importante: su valor no dependía de la aprobación de sus padres. Ahora era una profesional respetada, con un futuro que no dependía de nadie más. Un día, su padre la llamó aparte. Con un gesto incómodo, le entregó un sobre. Dentro había una carta escrita a mano. Sé que nunca fui bueno para decir lo que siento, pero quiero que sepas que me equivoqué. Nunca debí hacerte sentir menos. Eres fuerte, trabajadora y más capaz de lo que imaginé. Me siento orgulloso de ti. Sofía sintió un nudo en la garganta. No esperaba una disculpa, mucho menos por escrito. Su madre, en cambio, tardó más en expresar sus sentimientos. Un día, mientras organizaban la oficina de la ferretería, Sofía encontró un álbum de fotos. Entre las páginas había imágenes de su infancia que nunca había visto. En algunas, su madre la sostenía en brazos con una sonrisa que no recordaba. Siempre te quise, Sofía, murmuró su madre, sin levantar la mirada. Solo tenía miedo de hacerlo mal. Natalia fue quien la ayudó a procesar todo. No necesitas perdonarlos de inmediato. Solo haz lo que te haga sentir en paz, le dijo. Sofía asintió. No se trataba de olvidar, sino de aprender a vivir con ellos sin que le doliera. Unos meses después, recibió una oferta de trabajo en una prestigiosa firma contable. Era la oportunidad con la que había soñado desde que empezó a estudiar. No lo dudó, aceptó el puesto y se mudó a otra ciudad, decidida a empezar una nueva etapa. Antes de irse, visitó la ferretería una última vez. Su padre le estrechó la mano con firmeza. Su madre la abrazó en silencio. Natalia la despidió con una sonrisa. Te mereces todo lo bueno que viene, le dijo. Sofía le devolvió la sonrisa. Por primera vez en su vida, sentía que esa afirmación era verdad. Mientras conducía hacia su nuevo destino, pensó en todo lo que había cambiado. Ya no era la niña que buscaba desesperadamente amor y reconocimiento. Ahora era una mujer que sabía lo que valía, y que no necesitaba que nadie más se lo confirmara. Su pasado siempre sería parte de ella, pero ya no la definía. Había cerrado un capítulo, con sus heridas y aprendizajes, y estaba lista para escribir el siguiente, esta vez, en sus propios términos. Y así, sin mirar atrás, Sofía siguió adelante. No con rencor, ni con resentimiento, sino con la certeza de que, finalmente, era libre.